18. Hoy día vamos a comenzar el tercer viaje misionero. Hechos capítulo 18, la extensión de la escritura va a estar versículo 23 al versículo 28. ¿Ok? Hechos capítulo 18, versículo 23 al versículo 28. ¿Ok? Vamos a participar de la lectura. Le voy a pedir a mi hermana Yanina 23, a mi hermano Edison 24, a mi hermano Rodrigo 25, mi hermana Jessica 26, mi hermano Víctor 27 y Valerita, ¿no? Mi hermana María Angélica, ¿puedo pedirle? ¿O cuál de las dos? La hermanita Valeria 28, por favor, Valerita. Se gana esa bendición. ¿Sabe leer, cierto? Adelante. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ok, note que terminamos nosotros en versículo 22, si tú lo miras allí, terminamos nosotros. Recuerde cuál fue siempre el centro de operaciones de Pablo en el libro de los Hechos. Antioquía. Antioquía de Siria. Recuerde que hay otra Antioquía que es de Pisidia. Antioquía de Siria. Siempre fue el centro misionero. Dice el 22 que descendió a Antioquía. Y dice allí 23, y después de estar allí algún tiempo salió. Y ese algún tiempo significa que tiene que haber estado un tiempo congregándose nuevamente con la iglesia de Antioquía, después de haber salido años de viaje. Y salió recorriendo por orden las regiones de Galacia, de Frigia, toda esta zona de acá arriba, confirmando a todos los discípulos. O sea, nos está mostrando de alguna manera simplificada, el comienzo de este tercer viaje. Pero nota, vamos a establecer algo, porque nota la frase del versículo 23. Confirmando. ¿Qué significa la palabra confirmar? Aquí. Confirmando. ¿Qué significa confirmar aquí? ¿Me ayuda un poquito? ¿Qué entiende usted por la palabra confirmar? Por si acaso no es que hicieron la confirmación. ¿Ah? Ok, pero confirmar, cuando se habla bíblicamente de confirmar a alguien, porque normalmente los católicos, apostólicos, romanos tienen un concepto acá y usan esta palabra para hablar de la confirmación. Pero bíblicamente, no estoy hablando católicamente, sino bíblicamente, ¿qué es la confirmación? No es una ceremonia, obviamente, no es una ceremonia, pero mire, quiero ayudarte un poco. Mire, por ejemplo, en el capítulo 14, para mirar la idea en el libro de los Hechos. Y note, por ejemplo, en 14:22, ahora sí, los que continúan de la lectura, mi hermanita María Angélica, ¿me ayuda por favor? Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles:
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas gracias. Fíjese que la idea de confirmación es la idea de animar, es la idea de exhortar, es la idea de animar a las personas a estar firmes en la fe. O sea, un proceso de edificación, un proceso de ánimo. También aparece, por ejemplo, en capítulo 15, a ver si Berito me ayuda. ¿Se puede? Sí, 15:32. Del libro de los Hechos. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Mire, nuevamente la idea de confirmación es reanimar personas que habían sido bautizadas, ahora se les edifica nuevamente, se les solidifica su fe. Mire también aquí mismo en el 15, pero versículo 36, ¿quién está con Biblia por ahí? Hermana Natalie, me ayuda por favor, 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Note, volvamos. O sea, la idea de confirmación es cuando los evangelistas regresan a algún lugar donde se estableció la iglesia, para poder reanimar a los hermanos, para poder edificar a los hermanos, para poder consolar, para poder animar. Entonces la idea del tercer viaje misionero fue confirmar a los hermanos. Mire también el 15:41. Hermanita Magali, ahora, por favor, ayúdame con Hechos capítulo 15, versículo 41. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Confirmando a las iglesias, por Siria y por Cilicia. Note que eso se hablaba en el final, o el comienzo, disculpe, el comienzo del primer viaje misionero. Fíjese que en el 15:41 está comenzando el segundo viaje misionero. Ahora, al comienzo del tercer viaje misionero, las palabras que Lucas utiliza son exactamente las mismas. O sea, te lo explico de alguna manera. En lugares donde la iglesia ya estaba establecida, la palabra que Lucas utiliza es confirmación. O sea, las iglesias necesitan confirmación, reafirmación de su fe, ánimo, exhortación, consuelo. Las iglesias de Cristo tienen que seguir siendo visitadas, aun cuando están establecidas. Pero note que la otra palabra, porque vamos a llegar a Éfeso, en Éfeso no hay iglesia. En este momento no hay iglesia. Entonces ahí no está confirmando a los hermanos, porque ahí recién se va a estar evangelizando a los hermanos. Y el trabajo que Pablo va a dirigir ahora en el tercer viaje misionero, principalmente va a ser un viaje de confirmación y de visitación, diríamos, y un viaje evangelístico o misionero en la zona de Asia, para que hagamos la diferencia. Que una cosa, note muy bien que una cosa es bautizar a una persona, una cosa es predicarle el evangelio a alguien, llevarlo a las aguas del bautismo, pero eso no es lo único que nosotros queremos hacer con la gente. Realmente la pega, la misión, la obra que tiene que hacer el ministro es hacer que esas personas sean confirmadas. O sea, permanezcan en la fe. ¿Cierto? Esa es la segunda gran misión de todo obrero. Y esto es importante aclararlo, porque muchas veces damos más énfasis a un aspecto que a otro aspecto. Y no debemos equivocarnos en el enfoque utilizado. ¿O no se ha dado cuenta de repente el énfasis que se da demasiado acerca del bautismo? Tiene que bautizarse, tiene que bautizarse, tiene que bautizarse, tiene que bautizarse, tiene que bautizarse. La persona se bautizó, si te viste no me acuerdo. Y no te pesco nunca más. Y la gente dice, lo único que quería era que me bautizara. Me bauticé y ya no le intereso. ¿Qué diría Pablo? Hay que volver y hay que confirmarla. Tienes que asegurarte de que esa persona va a ser salva. Tienes que asegurarte de que esa persona va a estar firme en la fe. No me que alguno dice, no, si es cosa de ella, es su responsabilidad, así que ella tiene que saber ahora.
Imagínense, le estamos pidiendo a un niño chico, a un bebé en Cristo recién nacido, que tenga la madurez que ni siquiera los que tenemos muchos años en la iglesia tenemos. Si a veces a nosotros nos cuesta y luchamos, obvio que a un niño chico le va a costar mucho más. Pero a veces sucede así. Por eso la idea de Pablo, confirmando, capítulo 18, verso 23, confirmando a todos los discípulos. ¿Usted quiere que la gente se salve? ¿Quiere usted que la gente se salve? ¿Amén o no? Bueno, usted tiene que predicarle el evangelio a la gente. La gente se va a salvar. Amén por eso. Pero, ¿usted quiere que la gente se salve? Usted tiene que luchar porque esa persona se mantenga salvo. Se mantenga salvo. Porque no tendría ningún brillo hacer que una persona se salve por un momento, pero después esté completamente perdido. Porque no sea fiel, porque no persevere, porque no conozca la voluntad de Dios, porque no practique la voluntad de Dios. Entonces es deber del siervo de Dios, es deber del obrero de Cristo, es deber de cada cristiano animar y ayudar a los hermanos a poder ser confirmados en la fe. O sea, ¿eres salvo? ¡Qué bueno! Ahora tienes que mantenerte salvo. Hay que mantenerse salvo. Y eso a veces no se enseña. A veces no se enseña. ¿Sabe por qué no se enseña? Porque detiene. Porque hay que gastar tiempo con la gente. Porque hay que tener paciencia. Porque hay que soportar niñería. Porque hay que soportar flaqueza. Hay que soportar debilidad. Porque a los niños les cuesta. Todavía no afirman sus pasos. Pero esa es la confirmación. Pablo tuvo que darse todo el jaleo, diríamos nosotros. Volver a pasar a Tarso. Volver a pasar a Iconio, Derbe. Recuerde que estas iglesias tenían ancianos. Y tuvo que pasar por todo este lugar. Ver cómo estaban los hermanos, mirar cómo estaban los liderazgos, ver que si se estaba predicando la palabra, ver que si se estaba cumpliendo la obra. Pasó por toda esa zona de Cilicia, de Galacia, de Frigia, por toda esa zona, animando a las iglesias, animando a los discípulos, y llegó entonces, y ahora se va a hablar de la historia de Éfeso, por si acaso eso va a ver en el capítulo 19, cuando el evangelio llega a Éfeso, o Pablo llega a Éfeso. ¿Ok? Mientras Pablo, me encanta esto, mire la transición de 23 y 24, yo no sé si tú lo miras, yo no sé si tú te das cuenta, no sé si lo aprecias, mientras Pablo estaba haciendo todo este trabajo, verso 23, confirmando a todos los discípulos, al mismo tiempo, algo estaba sucediendo en Éfeso. Paralelamente nos dice 18:24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Mira lo que está pasando. Note, ¿dónde sucede esta historia? Dígame dónde sucede esta historia. ¿Dónde sucede esta historia? Lugar geográfico, Éfeso. Pero lugar específico dentro de Éfeso, ¿dónde sucede todo esto? ¿Quién era Apolos? ¿Quién era Apolos? Un judío. ¿Qué significa que era un judío? ¿Era cristiano? ¿Era cristiano? No, es judío. Era judío. Entonces, ¿dónde entonces? ¿Dónde está hablando él? Verso 26. En la sinagoga. Note bien, en la sinagoga. O sea que Apolos estaba predicando la palabra del Señor como judío en una sinagoga. O sea, en Éfeso no había iglesia en ese momento. Mientras Pablo estaba haciendo todo, recuérdense que Pablo pasó por aquí en Éfeso, nos vimos nosotros en la clase pasada, dejó allí a Aquila y a Priscila, dejó este matrimonio cristiano allí, que hacían tiendas, y él se fue para poder llegar a Jerusalén. Y después de estar en Jerusalén, volvió a Antioquía. Y mientras Aquila y Priscila, mientras este matrimonio cristiano, imagínate ahora, ellos hacen tiendas, están solos,
Pero ¿qué estaban haciendo Aquila y Priscila? Según lo que vemos, estaban asistiendo regularmente a la sinagoga y estaban buscando oportunidades de evangelismo. Estaban buscando oportunidades de evangelismo. Mire que estamos hablando aquí que los que iniciaron la obra en la ciudad de Éfeso no fue Pablo, sino que los que iniciaron la obra en la ciudad de Éfeso, la ciudad donde más trabajó Pablo, no fue Pablo. Fue este matrimonio, Aquila y Priscila, que visitaban la sinagoga y de repente se encuentran con un varón, un tremendo hombre, y notan las cualidades de este hombre, y todo lo que se habla de Apolos es antes de ser cristiano. Eso me maravilla a mí de Apolo. Me fascina la historia de Apolo, porque Apolo es un hombre que no es cristiano. ¿Cómo lo sé yo que no es cristiano? Porque conocía, versículo 25, solamente hasta el bautismo de Juan. No conocía la doctrina de Cristo, no conocía la iglesia del Señor, no conocía la voluntad del Señor. Era un judío que predicaba acerca de lo que predicaba Juan el Bautista. Tiene que haber sido algún discípulo de Juan el Bautista, lo más probable Apolos. Por si acaso, su lugar de origen natural de Alejandría, por aquí abajito, por las regiones de Egipto, está Alejandría. De allí era este hermano, este judío. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, pero miremos las características de este hombre. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 24? Primera cosa, yo anoté aquí varias cositas que van a ser súper importantes que observemos en cuanto al carácter de Apolos. ¿Qué nos dice la escritura de él? Trabajemos en el texto. Primera característica de Apolos. ¿Qué es lo que dice allí? Elocuente. Elocuente. ¿Qué significa que alguien sea elocuente? Que tiene coherencia. No. Que sabe hablar. Ok, a ver. O sea, note que Apolos era un hombre diestro con las palabras. Era talentoso al exponer las palabras. O sea, alguien diría por ahí, tenía el don de la labia. Facilidad de expresión. Tenía facilidad de verso. La elocuencia tiene que ver con talentoso al persuadir, convencer y despertar el interés en las personas. Era una persona que hablaba muy bien. Note el contraste. Tanto Pablo como Apolos vienen de un contexto judío. Tanto Pablo como Apolos son hombres eruditos, estudiosos. Pablo estudió con Gamaliel. Apolo, un hombre poderoso en la escritura, pero uno era tosco y el otro era elocuente. Usted hubiese visto una diferencia. Lo más probable, ¿usted se acuerda que yo dije que en Corinto menospreciaron a Pablo? Claro, si Apolo llegó a predicar a Corinto primero que Pablo, o sea, después que Pablo, y todos dijeron, manso predicador, y nosotros escuchamos a Pablo y a Apolo, no hay comparación. Y lo compararon. Lamentablemente compararon a Pablo y por eso que lo menospreciaron. Y por eso que Pablo tuvo que defender su ministerio, porque él tal vez no era tan preparado, no era tan elocuente, no era tan diestro al uso de las palabras. A lo mejor Pablo era más tosco, más bruto para decir las cosas, y Apolo a lo mejor era refinado al decirlas, pero cumplía el mismo propósito. Y me gusta porque a veces necesitamos en la obra de Dios hombres como Pablo, toscos y brutos, y está bien, amén. Y a veces necesitamos hombres refinados como Apolo, que sepan decir las palabras de una manera correcta, de una manera... Ambos fueron efectivos en la obra de Dios. Eso me gusta a mí. No es que haya un patrón que tenga que ser establecido y esta cuestión es de esta manera y solo los elocuentes son escuchados. Pablo fue exitosísimo y a lo mejor no era un hombre que destacaba por su hablar. Pero también dice allí, versículo 24, poderoso en la escritura. O sea, no solamente hablaba bien, no solamente era refinado al hablar, sino que era un hombre erudito. Era estudioso, era preparado el hombre. O sea, hablaba con base, tenía un gran depósito de conocimiento, literalmente dice allí. Alguien diría, es una Biblia ambulante. Apolo era una Biblia ambulante. Un hombre poderoso que se sabía la Biblia de tapa a tapa. Imagínate el que todavía no es cristiano. Y Aquila y Priscila lo están mirando. Buen prospecto.
buen prospecto para ganarlo para Cristo. Tenía el poder en la palabra y tenía en este caso un depósito completo de las palabras de Dios. Elocuente, poderoso en las Escrituras, incluso dice que había sido instruido en el camino del Señor, pero conocía solo el bautismo de Juan. O sea, ¿qué significa eso? Que aunque tenía conocimiento, su conocimiento era limitado. Era poderoso en la Escritura, pero no lo entendía todo. No lo entendía todo. Tenía un conocimiento limitado. Note que dice allí, quiero contárselo solamente, cuando hablaron acerca del camino de Dios. Vamos a pensar después un poco en el camino. Pero mire, ¿qué otras cualidades más tiene Apolos? Dijimos que es elocuente, dijimos que es poderoso en las Escrituras, pero aparte de eso también dice versículo 25, de espíritu fervoroso. O sea, imagínense, tiene buena labia, habla bien, erudito, sabe de la Biblia y más encima es fervoroso. O sea, un hombre activo. Un hombre de espíritu fervoroso, o sea que tiene una firme convicción, un hombre que cree lo que predica, un hombre apasionado, un hombre abnegado, un hombre ardiente de espíritu, activo. Apolo siempre toma la iniciativa. ¿Usted se ha dado cuenta que hay ese tipo de personas en la obra? Los que toman la iniciativa y los que siguen, que son dos características. Y usted va a darse cuenta que en el libro de los Hechos hay los que toman la iniciativa y los que siguen a los que toman la iniciativa. Y Apolo no era de los que se iba con chicas. Apolo no era de aquel que esperara que otro diera la idea. Apolo iba y lo hacía. Era de esa clase de persona. Para que usted más o menos entienda que eso significa ser fervoroso en espíritu. Siempre vamos a ver nosotros. Mire, hay un pasaje muy bueno que se encuentra en Romanos capítulo 12. Si me acompañas por favor allí. Romanos capítulo 12, versículo 11. Para poder, vamos a volver de inmediato aquí mirando a Apolo. Conozcamos este varón cristiano y cómo se formó la iglesia allí en Éfeso. Pero dice allí en Romanos capítulo 12, versículo 11. Ahora le corresponde a mi hermana Elcita, por favor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así era Apolos. No era un perezoso. Usted se da cuenta que cuando yo digo esto de los que toman la iniciativa y de los que siguen a los que toman la iniciativa, por ejemplo, pensemos en un punto para poder graficar lo que es perezoso y qué es lo que es fervoroso en espíritu. Predicar el Evangelio, para no ir a otros puntos. Predicar el Evangelio. ¿Usted más de los que predica el Evangelio y lo hace solamente? ¿O hay que animarlo a usted a que lo haga? Apolo, ¿qué haría? Apolo iría y aprovecharía cada oportunidad que pueda para compartir del Evangelio de Jesús. Pero los que acompañan hay que animarlos. Es el desafío de la iglesia moderna de hoy en día. A los cristianos del primer siglo teníamos que perseguirlos para que dejaran de predicar. A la iglesia del siglo XXI tenemos que casi amenazarlos para que prediquen. ¿Cierto? Casi tenemos que mandarlos al infierno para que prediquen. Porque si no lo hacéis sentir mal de que están siendo negligentes, muchos no se van a motivar a hacer la obra. A la iglesia primitiva había que castigarlo, por favor. No prediquen. Ese es el tema de la pereza. Ese es el tema del fervor. Apolo era un hombre fervoroso, porque era un hombre activo. También dice allí, vamos volviendo a Apolos, Hechos capítulo 18, versículo 25, no solamente era diestro en sus palabras, no solamente era poderoso en la escritura, erudito, no solamente era de espíritu fervoroso, aunque tenía un entendimiento limitado, también dice, enseñaba, hablaba y enseñaba diligentemente. O sea, aparte, era perseverante.
Mira la calidad, no solamente hablaba muy bien, no solamente tenía mucho conocimiento, no solamente era una persona activa, sino también era una persona diligente. No se rendía fácilmente, hablaba, enseñaba, o diríamos de otra manera, dedicado. Un hombre dedicado a la obra de la enseñanza. Mire este judío. Un judío que llegó a una sinagoga en la ciudad de Éfeso. Allí está escuchándolo este matrimonio cristiano, Aquila y Priscila. Y mira las cualidades de este hombre. Incluso dice allí también, versículo 25, o disculpe, versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo. ¿Qué es el denuedo? ¿Ha escuchado usted la palabra denuedo? ¿Denuedo? ¿Qué significa la palabra denuedo? Que se usa, la hemos escuchado en el libro de los Hechos, que la iglesia oró para poder orar o para poder predicar con denuedo. Denuedo sin cesar. No, parecida a la idea de mi hermanito. Por ejemplo, estoy mirando ahora Hechos 4:31, que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Con firmeza? No, tibio, pero va por ahí. ¿Qué es el denuedo? Como entusiasmo. No, ya era fervoroso. Compasión. Ya era fervoroso. Con poder. Cerca, tibio. Con convicción. Tibio, te estáis enfriando. Te estáis enfriando. Aunque todo lo que ustedes dicen está bien, pero la palabra que normalmente se utiliza como sinónimo para hablar de denuedo es valentía, valor, es la palabra que se usa. O sea, era valiente, era un hombre valiente, no solamente era un hombre elocuente, muy diestro en sus palabras, no solamente era poderoso en la escritura, muy conocedor de la Biblia, en este caso del Antiguo Testamento, las escrituras, no solamente era de espíritu fervoroso, un varón activo, no solamente hablaba y enseñaba diligentemente, sino que también hablaba con valor. Sí, no hay problema. Esperamos que sea solo un dulce, ¿cierto? Por si acaso, báñenle en cloro, ¿no? ¿Ok? Un hombre valiente, un hombre que predicaba con convicción, un hombre que, fíjese la valentía, la valentía que vamos a ver nosotros, por ejemplo, en versículo 28, mire, era tan valiente cuando Apolos no era cristiano. Él predicaba con valentía, con valor. Imagínense ahora Apolo cuando conoció la verdad y salió del error. Va a decir versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. O sea que este hombre era valiente. Este hombre cuando conoció la verdad, no solamente creyó la verdad, no solamente obedeció la verdad, sino que estuvo dispuesto a defender la verdad. A predicarla con valor, con valentía, con vehemencia. ¿Qué más podemos decir de este hermanito? Y note muy bien que hay una cualidad que para mí llama poderosamente la atención. Imagínate el hombre. Un hombre que habla bien, que se marca inmediatamente la diferencia cuando él habla a que otros hablan. Más encima un hombre que habla con conocimiento, o sea, cita correctamente, usa el texto correctamente. Chuta, uno diría, bueno, buen predicador, un tipo, pero pintado para la pega. Aunque él no era predicador de profesión. Él no era predicador de profesión, pero era una persona que llegó a la sinagoga a predicar. No era un cristiano convertido, ni un evangelista, ni nada de eso. Pero uno le veía los talentos ya, pero a flor de piel. Más encima, fervoroso, o sea, activo, diligente, preocupado, valiente. Normalmente uno diría, un hombre así
no está muy preparado para que le enseñen. Un hombre con esas características está más preparado para que lo escuchen que para él escuchar. Que es lo más difícil. Que es lo más difícil. A nosotros nos cuesta. Dese cuenta que una limitante que nos sucede cuando conoces la verdad es que ahora a ti te cuesta escuchar. Nos cuesta escuchar. Nos cuesta aprender de otros. ¿Por qué? Porque has conocido la verdad. Y va a estar siempre ese bichito de la desconfianza. ¿Me irá a decir realmente lo que corresponde? Porque esa es una de las cosas que nos enseñaron cuando nos evangelizaron. A cuestionarlo todo, ¿no? Nos enseñaron a cuestionarlo todo, pero eso, mal enfocado, puede ser un error fatal. Porque puede criarse una persona con sus propias convicciones y que piense que no tiene nada más que aprender y que nadie le puede enseñar, porque ya conoció la verdad. Y para eso, por si acaso, está pero lleno el mundo de miembros de la iglesia, de cristianos que se subieron al pony, que se creyeron el cuento y que ahora creen que son superiores a los demás. Por eso me fascina Apolos, porque nota que él es un líder dentro de esto mismo que está sucediendo, pero hay una cualidad que a mí me fascina, porque en versículo 26, cuando él comenzó a hablar con denuedo, recuerda que él tenía un entendimiento limitado, recuerda que él predicaba acerca del conocimiento del bautismo de Juan, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila, dice el texto, le tomaron aparte. Tiene que haber sido duro. A ver, hermanito, usted predicó el otro día. ¿Cómo se sentiría usted que le dijera, a ver, hermano Rodrigo, hermano Edison, hermano Sergio, el otro día tú predicaste, pero quiero conversar algo contigo? Ay, señor, ¿qué pasa acá? ¿En qué me equivoqué? ¿Cierto? Lo más probable es que seríamos tentados a pensar así, ¿o no? Chuta, que le está encontrando la falla a la prédica. Pero Apolos no pensó así. Recibió la corrección. Fue humilde. Como muy pocos son humildes hoy en día. ¿Recibirías tú la corrección así, que te dijera, ¿sabes qué, hermanito Apolo? Estás equivocado en lo que estáis diciendo. Soy muy buen predicador, tenéis muy buena elocuencia, habláis muy bonito, tenéis conocimiento de la escritura, soy de espíritu fervoroso, pero ¿sabes qué? Estás equivocado en esto que tú estás diciendo. Y en ese momento Apolos tuvo la prueba de fuego, porque Apolos pudo haberse resentido. ¿Cuántos nos han sentido ofendidos, han hecho lo ofendido? ¿Cuántos nos han cerrado y han bloqueado cualquier tipo de discusión, de controversia? No, tú estás mal, no, que tú me estás juzgando, no, que... Apolos no reaccionó así. Me encanta la manera como él reaccionó, porque cuando le pusieron más exactamente el camino de Dios, Apolo obedeció y asumió que estaba equivocado. Y eso habla de un lindo corazón como cristiano, porque si algún día un cristiano se acerca a ti y lo hace en el espíritu correcto, porque yo creo que el espíritu de Priscila y Aquila fue el espíritu correcto, y van a corregir a un hermano, hermanito, ¿sabes qué? Privadamente, aparte, sin llamar la atención, sin juzgar, sin criticar, sin murmurar a otras personas. Pero si alguien se acerca a ti y te dice, ¿sabes qué? Tú estás equivocado en esto. Quiero conversar. Ahí se ve el corazón de una persona. Porque si tú respondes, si yo respondo, no, es que yo no voy a aceptar ese comentario de ti, entonces no tienes el corazón de Apolo. Porque el corazón de Apolo fue recibir eso. Y sabemos nosotros por el contexto de la obra que está pasando en Éfeso que Apolo se bautizó. Y Apolo se convirtió a Dios y reconoció su error. ¿Reconocería usted su error si se ha equivocado en algo? Aquí tenemos un hombre que se estaba equivocando garrafalmente en lo que predicaba. Ahora, ¿culparíamos a Apolo? No, él conocía hasta ahí. Él estaba predicando lo que sabía. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Es que yo sé hasta aquí, y chuta, pero es que no me equivoqué, pero es que no me digáis esto, pero es que yo prediqué lo que sabía. Pero nota que también Aquila y Priscila fueron increíbles con él, porque le plantearon el asunto de tal manera de que Apolos entendió la verdad, entendió el camino de Dios correctamente, exactamente, le ordenaron su conocimiento. Y por ahí yo creo que debe haber muchos Apolos.
Tal vez en el mundo denominacional, en el mundo religioso, debe haber gente muy buena, gente que tenga un conocimiento limitado, gente que pueda ser de un espíritu correcto, gente que tal vez pueda tener los dones, los talentos correctos, pero tal vez le falta que conozca exactamente el camino de Dios. ¿Y qué hizo Priscila y Aquila? Priscila y Aquila no le dijeron, no, tú estás pintado para la iglesia y bueno, que Dios te bendiga. No, Priscila y Aquila le fueron a predicar la palabra. Y dijeron, este puede ser útil para la iglesia. Este puede ser útil para la iglesia. E increíblemente, como ya lo había explicado anteriormente, Priscila tomó, más humildad tiene que haber pasado, tenido Apolo. Priscila tomó la iniciativa, la mujer. Que una mujer le esté enseñando a un judío. O sea, Priscila tiene que ver, si Apolo era una Biblia ambulante, yo me imagino cómo tiene que haber sido Priscila y Aquila. Tiene para parársele de igual a igual y corregirlo en la palabra. ¿Sabéis qué? Estáis equivocados. Pum, 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 pum. Y le hablaron más exactamente, mira. Pum. Bueno, habían tenido un buen maestro. Pablo había sido su maestro. Y le ordenaron todo el conocimiento bíblico. Y Apolo dijo, estoy terrible equivocado. Y en ese momento Apolos se convierte a Dios. Entendemos que uno tiene que entender, porque algunos preguntan, pero es que no dice que Apolo se bautizó. Y la verdad, hermanito, no dice que Apolo se bautizó, por si acaso, para que usted lo entienda. No dice aquí porque Apolo se bautizó, porque Lucas trata de evitar la repetición de ideas. Lucas trata de evitar la repetición de ideas, por eso es que los sermones son siempre compilatorios y no son completos. Nunca se hablan los argumentos completos. Porque fíjese muy bien que pasa en Hechos capítulo 19, estamos en Éfeso, y en Hechos 19 pasa exactamente lo mismo. Pablo llega y ahora ya no es Apolo, ahora son 12 hombres. Y 12 hombres que tienen los mismos problemas que Apolo, educados en el bautismo de Juan, educados con el entendimiento limitado del Antiguo Testamento. ¿Qué hace Pablo? Pablo le hace preguntas. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? No, ni siquiera hemos sabido. Eso lo vamos a estudiar la semana que viene. Pero en ese momento, ¿qué hizo Pablo con ellos? Hechos 19, versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entiendo yo, por la idea reiterativa, lo mismo que le pasó a Apolo fue lo que le pasó a los 12 efesios, fue en la misma ciudad, en el mismo contexto de la obra. Entonces lo más probable es que tanto Apolo como los 12 fueron bautizados. Y Lucas no necesitó decirlo nuevamente. Con una vez, está bien. Fue el mismo ejemplo, el mismo bautismo de Juan, la misma limitación en el entendimiento, la misma limitación en sus decisiones, el mismo llamado al Evangelio, la misma respuesta. ¿Cierto? Y Apolos y los 12 fueron bautizados. ¿Cómo sabemos eso también? Porque ahora Apolos, ya convertido a Dios, vemos nosotros en versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, donde ahora Acaya, estamos aquí en Éfeso, Acaya, Corinto, más encima, imagínate, este recién se bautiza y ya quiere al tiro quiere empezar a predicar el Evangelio al tiro. Este es misionero de nacimiento. Este sí que es misionero de nacimiento. Este se bautizó y ahora ¿qué hago? Pero te bautizaste aquí en Éfeso, estamos aquí, hay que formar la iglesia. No, yo me voy a ir a predicar. Mándenme a Corinto. Allá voy a ir a predicar la palabra ahora. Ahora que conozco la verdad, voy a ir a predicar a todos lados la verdad. Así era Apolo de fervoroso. Así que queriendo él pasar a Acaya, los hermanos, ¿qué hicieron? Le animaron. Lo animaron. Muy bien, hermano Apolos. Súper bien tu pensamiento, que el Evangelio siga creciendo, sigue avanzando, sigue creciendo, sigue madurando. Los hermanos en Éfeso le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y lo mandaron con una carta a Corinto, y llegado allá fue de gran provecho. Y esta es la última cualidad de Apolos. Uno decía, estaba clarito que iba a ser así, ¿o no? Estaba profetizado que Apolo iba a ser de gran provecho para la obra. Si ya siendo judío, era elocuente, poderoso en la escritura, fervoroso, hablaba diligentemente, hablaba con denuedo, hablaba con demencia.
era humilde, recibía correcciones, todavía quería aprender, y fue de mucho provecho a los que por la gracia habían creído. Y esa es la frase importante del estudio de hoy, hermanito. ¿Por qué? Porque nota que vemos la historia de conversión de un hombre excepcional. Claro que sí, es un hombre excepcional. Un hombre que diría estaba pintado para el cargo. Era un hombre muy bueno, en muchas cualidades positivas. Pero yo creo que sobre todo, lo que había en el corazón de Apolos era ser de provecho para la obra de Dios. Y ese propósito, hoy día, está siendo muy escaso. Muy escaso. Apenas la gente a veces puede sobrevivir. A veces la gente apenas persevera, digo yo, apenas, dando el énfasis de aquellos que se han debilitado en este camino. Apolos dice, yo quiero ser útil. Yo quiero ser provechoso, no solo en Éfeso. Quiero ser provechoso en Corinto. Quiero ser provechoso donde yo esté. ¿Es ese tu pensamiento, hermanito? ¿Es nuestro pensamiento como cristiano ser provechoso a la obra? Dios, utilízame lo máximo posible. Eso diría Apolo. Señor, aquí estoy listo. Mira, estos son mis dones, estos son mis talentos. A lo mejor como Apolo hablas bien, a lo mejor como Pablo eres más tosco, a lo mejor como Apolo tienes conocimiento como otro, pero Apolo diría, Señor, aquí estoy yo, quiero ser provechoso a tu obra, quiero ser provechoso a tu iglesia, quiero servirte. A lo mejor no tienes dones de predicar, de hablar, pero Dios te ha bendecido con otros dones y con otras cualidades. ¿Estamos siendo provechosos a la obra de Dios? Esa es la pregunta, porque alguien diría, yo no soy Apolo, yo no. No, tú también puedes ser provechoso a la obra en el don, en el talento, en las cualidades, en este caso, en tu lugar específico que Dios te ha entregado en la obra. ¿Sabe cuál es el problema? El único problema que a veces sucede no es de que si predicas bien o no predicas bien, o si sirves bien o no sirves bien. El punto es, ¿qué quieres tú? ¿Quieres ser provechoso? Sea donde sea, o no quiere ser provechoso. Porque Apolos tuvo una característica en su vida, que en el lugar donde él estuvo, fue Éfeso, fue Corinto, fue en los viajes misioneros, fue siendo compañero de Pablo, donde él estuviera, él siempre buscaba ser del máximo provecho a la obra de Dios. Y yo creo que por eso Apolos marcó una diferencia. Incluso imagínense, Apolo recién convertido, Pablo estableció la iglesia de Corinto, ¿se acuerdan? ¿Y qué decía la gente en Corinto? ¿Se acuerda usted? Yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefa, yo de Cristo. Y ponían a Apolos casi al mismo nivel del apóstol Pablo, al mismo nivel del apóstol Pedro, al mismo nivel ponían a Apolos. Cristo, yo soy de Cristo. Y la iglesia de Corinto se identificó poderosamente con este hombre que fue provechoso. Por eso después también Pablo, eso yo estaba citando 1 Corintios 1:12, pero también en el capítulo 3, también dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mire, Pablo reconoce la obra que hizo en Corinto. Lo ve como parte de la obra. ¿Te das cuenta de la influencia de este hombre? Estaba recién bautizado. Y mira la influencia, cómo marcó a esta congregación, a tal punto que esta congregación se identificó más con Apolos que con Pablo. Y Pablo había establecido la iglesia. Pablo fue el que estuvo 1 año y 6 meses predicando ahí en Corinto, que convirtió a los principales de la sinagoga. Pero cuando llegó Apolo, los deslumbró a todos. Y todos decían, no, yo soy de Apolo. No, yo. Increíble lo que pasaba, lo que hablábamos el otro día del tema de identificación de los liderazgos. Cuando la gente escuchaba a Apolo, todos querían seguir a Apolo. Todos querían seguir a Apolo. Ahora, ¿fue problema de Apolo? No. Pablo dijo, yo planté, yo comencé esta cuestión, Apolo regó, Apolo ayudó a que esto creciera, pero el que está detrás de Pablo y el que está detrás de Apolo es el Señor. El crecimiento lo ha dado Dios. Para que tú te des cuenta de la posición. O sea, lamentablemente la gente en Corinto se equivocó,
Pero Pablo tenía clarito y Apolo entendía clarito que ellos querían ser del máximo provecho en la obra de Dios, a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Por lo menos vemos 3 lugares donde Apolo predicó, te los quiero mencionar solamente. En Éfeso predicó aquí, predicó en Corinto por todo lo que hemos visto en la cita, y también predicó en Creta. En Creta era difícil. Recuerden que la iglesia de Creta en Tito son manifestadas como iglesias muy glotones, malas bestias, ociosos. La verdad que la descripción que se tiene de los cretenses es una descripción bastante cruda de cómo era la iglesia del Señor allá. Pero ahí si tú te fijas muy bien, Apolo demostró de ser de gran provecho, o sea, beneficioso. ¿Ok? Un hombre beneficioso para la obra de Dios. El ánimo, el desafío de la lección del día de hoy, vimos cómo comenzó la iglesia en Éfeso. Así comenzó la obra en Éfeso, con Aquila, con Priscila, con Apolos, y con la obra que comenzaron a hacer en la sinagoga. Ya se menciona en versículo 27, los hermanos la animaron, o sea, parece que ya habían un grupito de personas. Por algo los hermanos escriben una carta a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto, para que recibiesen al varón Apolos, o sea, ya la iglesia estaba comenzando. ¿Ok? ¿Ah? Y se acabó justo, para que usted entienda, como justo son las 9, así que estamos justo en el momento. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Todo clarito? Comenzamos nuestro tercer viaje ya. Comenzó la Odisea, confirmando todo esto, y ya se estableció la obra en Éfeso. ¿Quiénes fueron los que comenzaron la obra en Éfeso? Priscila, Aquila, Apolos. Cuando Pablo llegue, va a llegar en capítulo 19, versículo 1, Pablo va a llegar a sumarnos. Imagínense quién llega. Llegó un delantero, llegó un goleador, para que la obra ahora sí se haga más fuertemente. ¿Ok? Lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Lo que yo veo que nosotros debemos prepararnos tanto para predicarle a personas que de repente tengan poco conocimiento, como puede haber personas que tengan, no sé, cierta... Entonces, por lo menos Aquila y Priscila demostraron que... A mí me encanta ese matrimonio, porque si dijeron que el compadre era bueno para la palabra, bueno para predicar, y que ellos tuvieran la capacidad de convencer a una persona así, eso significa que eso era un matrimonio, pero tremendo en cuanto a la palabra y en cuanto a esas cosas. Y esa hermana que él mencionaba primero, o sea, tiene... Claro, obviamente que ante el Evangelio ni la sabiduría de Apolo pudo contra la sabiduría del Evangelio, y tuvo que convertirse y humillarse. Nada más que eso, así tiene que ser la cosa. Vamos a orar entonces. Voy a pedirle a mi hermano